Buen día muchachos, vamos a comenzar a trabajar en lo que es la semana 8. Bueno, vamos a tener un conjunto de actividades. Vamos a explicar el movimiento rectilíneo uniforme variado de los cuerpos. Cuando el guepardo acecha a su presa, empieza por moverse sigilosamente, preparado para la cacería. Comienza a correr, por supuesto parte del reposo. A medida que lo hace, su velocidad está aumentando uniformemente hasta alcanzar su presa. Esto indica pues que hay una variación en su velocidad, porque al inicio estuvo para hacer la cacería detenidamente, ¿no? Para empezar a correr, ¿no? Pero si empezamos a entender sobre el movimiento rectilíneo uniforme variado, es aquel donde la velocidad experimenta variaciones iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, cuando tenemos el tiempo, para cada caso es un segundo, pero vamos a evaluar en este gráfico que nosotros ya habíamos estudiado, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuándo se dice que el movimiento es rectilíneo y uniforme? Cuando tiene la velocidad constante, ¿se recuerdan? Entonces, 3 metros por segundo. ¿Eso qué indica? Que el movimiento para los tres autos en esos tramos son de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Repasando un poco. A partir del tramo C, empezamos a comprender de que va a aumentar, mira, de 3 metros por segundo aumenta a 7 metros. ¿Cuánto aumentó? 4 metros por segundo, ¿correcto? De 7 a 11, ¿cuánto aumentó? 4 metros por segundo. De 11 a 15, otro 4. ¿Qué podemos deducir? Que desde el tramo C hasta F está aumentando 4 metros por segundo en cada intervalo de tiempo que es en cada segundo, ¿correcto? ¿Ya? Por lo tanto, las velocidades están variando en este caso. Cuando hay variación de velocidad, nos referimos al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces podemos deducir que el tramo AC, la velocidad se mantiene constante. ¿Correcto? Del tramo A hasta C, la velocidad es constante. De C a F, la velocidad cambia de 4 metros por segundo en cada segundo. Entonces podemos resumir indicando al cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo, se le conoce como aceleración, que en todo momento permanece constante. Cuando evaluamos, por ejemplo, las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos encontrar la velocidad final, que es igual a velocidad inicial más o menos a aceleración por tiempo. También tenemos velocidad final al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 por aceleración por distancia. Y la distancia, que es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos aceleración por tiempo al cuadrado entre 2, y distancia, que puede ser también velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por tiempo. Recordemos entonces que siempre en cada movimiento rectilíneo uniformemente variado debemos encontrar las variables que es tiempo, velocidad final, velocidad inicial, la aceleración y la distancia. Recordando, entonces, vamos a representar simbólicamente t tiempo, v sub f va a ser velocidad final, v sub i, o también en algunos textos van a encontrar como cero, que es velocidad inicial, a aceleración y d distancia. Vamos a tener sus unidades respectivas. Por favor, hay que tener en cuenta que el tiempo, la unidad en el sistema internacional es segundo. La velocidad final es metros por segundo. La aceleración es metros por segundo al cuadrado y la distancia es en metros. En algunas ocasiones que ustedes van a encontrar, pueden encontrar horas o kilómetros por hora o kilómetros por hora al cuadrado o simplemente kilómetros.
recordarles siempre que se debe homogeneizar, o sea, todos deben ser homogéneos. Si hay 1 kilómetros por hora, hay que convertir a metros por segundo o viceversa en este caso, ¿no? También hay que recordar de que cuando hay una aceleración, por ejemplo, en el sentido como marca la velocidad, entonces cuando la aceleración y la velocidad son iguales en el mismo sentido, entonces la aceleración es mayor que cero. ¿Está claro? Esto generalmente va pues cuando el auto está en velocidad, ¿no? Entonces vamos a representar con el signo más. Entonces el movimiento acelerado indica un aumento de la velocidad. Mientras, si podemos observar en el segundo caso, vamos a tener que la aceleración se opone a la velocidad, entonces decimos que la aceleración es menor que cero, es decir, empezamos a ver acá un coche que se está frenando, ¿correcto? Al momento de frenar se va a detener. Eso indica que será el signo negativo, entonces el movimiento será retardado o también se dice desacelerado. Entonces hay disminución de la velocidad. También podemos observar otro caso, cuando un auto comienza o parte del reposo, por ejemplo, en este caso, o también un ciclista comienza del reposo, indicaremos que su velocidad inicial siempre es cero. Y cuando un auto se detiene, ¿no? Se para, o el ciclista se detiene, así como estamos indicando, entonces la velocidad final también es cero. Si nosotros comprendiéramos, por ejemplo, ¿no? Los autos deportivos más cotizados que son, ¿crees que estos autos son vehículos adecuados para el transporte cotidiano en pistas largas? Mira que nosotros podemos observar, son autos deportivos, arrancan con gran velocidad. Y como tenemos las pistas largas, con la velocidad que adquiere, son muy adecuados, ¿correcto? No va a haber ningún incidente de accidentes. Podemos ir comprendiendo el grado de dificultad que hayan tenido cada uno para aprender o identificar algunos términos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a comprender en cada caso. Por favor, quisiera que ustedes tomen atención aquí para la primera pregunta. ¿Qué significa 6 metros por segundo al cuadrado? La respuesta dice que en cada segundo que transcurre, la velocidad del móvil aumenta en 6 metros por segundo. Observa el siguiente gráfico y responde qué sucede con las velocidades en cada tramo. Imagínense las velocidades cómo van. Mira, a ver. 12 entre 3 es 4, ¿correcto? 24 entre 3 es 12. 36 entre 3 es 2. Entonces, continuando aquí, mira, ve, va avanzando. Aquí hay 4. Aquí tenemos 3 por 8, 24. Entonces, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a... Entonces, sucesivamente va aumentando acá. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? ¿De cuánto va a avanzar? En cada tramo se observan los cambios de velocidad, ¿no? La velocidad está en aumento. 2. Observa el siguiente gráfico y responde qué sucede con las velocidades en cada tramo. Aquí sucede lo contrario, ¿no? Está avanzando 20 metros, 15 metros, 10 metros, 5 y 0. ¿Qué sucedió? La velocidad ha bajado. Está bajando la velocidad. En cada tramo se observa que reduce la velocidad de 5 metros por segundo por cada unidad de tiempo. Es decir, cuando ya llega a la velocidad 0, se va a detener.